Hola, ¿cómo están? Vamos a estudiar la práctica 5, analizando circuitos RC. Fíjense en el tipo de circuito que tienen en la introducción. Aquí les van a dar algo de teoría. Listo, vamos bajando. Y por acá nos vamos a encontrar ya con un video. ¿En qué consiste esta práctica? Fíjense que en últimas ustedes tienen un circuito con una resistencia y un capacitor. El A pues es el amperímetro, es decir, este solamente es un dispositivo que nos va a servir para medir corriente, y en paralelo al condensador tienen un voltímetro. Tienen una batería también, pero con esta configuración un tanto extraña. Fíjense que si yo, por ejemplo, pongo digamos, esta línea por aquí, lo que me estaría indicando es que la corriente fluye desde el más, pasa por esta lineecita y continúa hasta la resistencia, pasa por el amperímetro y después recuerden que por el voltímetro no pasa corriente, los voltímetros están diseñados para que no pase corriente por ellos, ¿listo? Solamente miden voltaje, pero no miden, o se supone que aquí, por aquí casi no va a fluir corriente, así que uno diría que toda la corriente se va por acá. Pero recuerden que esto es un capacitor, o sea, sí podemos asumir de manera efectiva que por aquí hay una circulación de corriente, podrían suponerlo, pero no es así. Resulta que toda esta carga, la carga, asuman que son cargas positivas, recuerden que de manera efectiva son cargas negativas las que se almacenan, están siendo almacenadas en la placa paralela de este capacitor. Claro, eso se va a demorar, y por acá van a fluir también cargas positivas. ¿Por qué van a fluir cargas positivas desde esta otra placa? Pues porque son las que se ven atraídas por el campo eléctrico generado por esta polaridad, por la polaridad negativa. ¿Listo? Entonces, por eso es que decimos que es como si hubiese una corriente, pero de hecho no está fluyendo nada a través de estas placas, o eso es lo que se esperaría. ¿Listo? Perfecto. Si ponemos esto en la otra configuración, pues resulta que, claro, si la placa ya se cargó, digamos, se esperaría que haya un flujo de corriente hacia el otro lado, no de aquí hasta acá, sino desde este otro lado si movemos este switch para este lado. Ese caso no lo vamos a estudiar, y de hecho en los videos vamos a desechar esa parte. Solo vamos a ver la carga del condensador. Listo, entonces bajamos y por acá nos encontramos el primer video. Entonces, el primer video, pues aquí pueden ver, digamos, de manera esquemática todo. Ahora, cuando esta palanquita se posa sobre este, es que empieza a cargar el condensador. Vamos a darle play para ver cómo es que se ve eso. Fíjense. Y ya cuando quita esto, ahí nos vamos a quedar. Sí, o sea, ya ahí nos quedamos, paramos, ya no volvemos a tomar datos. O sea, la toma de datos solo va a tener lugar desde este instante hasta este instante. Listo. Sí, sin que tenga contacto con este. Los demás datos, pues, bueno, lo demás no se te va a tener en cuenta. Vamos a explicar algo sobre este circuito, de dónde surgen las ecuaciones que le están mencionando acá. Si quieren esta parte se la pueden saltar porque voy a explicar de dónde nacen estas ecuaciones. Puede que no les interese para el laboratorio, así que a partir de aquí pueden saltársela. Listo, he extraído el circuito en esta imagen y vamos a analizar la configuración 1. Listo, cuando el alambrecito está en este lado. Cuando el alambrecito está en este lado, que para todos podemos asumir que no están, pues el amperímetro solo es un dispositivo de medida, es decir, asuman que por aquí pasa un cable. Y el voltímetro es un dispositivo también de medida, pero por el cual no fluye corriente, así que podemos hacer de cuenta que esto no está, ¿cierto? O sea, por aquí estos alambres no cuentan. Teniendo en cuenta eso, pues para esta configuración 1 nos va a salir este circuito, ¿listo? Este es el circuito que tenemos que analizar, y si ustedes ven es el circuito RC de toda la vida que ustedes han analizado. Ya, pues me imagino que ya lo han visto en clase. ¿Cómo se analiza el circuito? Hay algo, pues si no lo han visto, que se llaman leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff le van a decir a ustedes que el voltaje se tiene que conservar durante todo el circuito. Es decir, que si ustedes inician con una batería de 5 voltios o con un voltaje ya predeterminado, el voltaje que hay en la resistencia más el voltaje que hay en el capacitor tiene que ser igual al voltaje de la batería.
Estos en últimas las leyes de Kirchhoff, que pues a veces se suelen expresar de una manera un poco más fancy, más elegante, no sé, de esta forma, ¿listo? Que la suma de los voltajes sea igual a cero en el dispositivo. Entonces, por lo menos en un dispositivo que tiene las conexiones en serie. Listo. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Ahora, en el tiempo, este voltaje no va a variar, ¿cierto? En el tiempo no va a variar, pero recuerden una cosa. Claro, a medida que pasa el tiempo, este no varía, pero sí varía la distribución del voltaje en esta resistencia y en este capacitor. ¿Por efecto de quién va a variar ese voltaje? Pues por efecto del capacitor, debido a que este tiene que cargarse. Sí, y recuerden que efectivamente, o sea, si ustedes pudiesen ver las cargas, los electrones van a fluir por aquí, bueno, no sé cómo llamarle, bueno, los huecos que son, pueden verlos como cargas positivas, van a fluir desde esta fuente, ¿sí? Van a fluir así y van a cargar este lado. Por aquí no va a fluir nada, ¿listo? Por aquí lo que va a suceder es que las cargas positivas se van a mover hacia esta zona y se van a perder en la batería, y por lo tanto uno puede decir que de manera efectiva esto queda cargado de manera negativa. Este se queda cargado de manera positiva y este de manera negativa. Eso ocurre en cierto tiempo, ¿sí? En un intervalo de tiempo. Por eso, y al final lo que uno va a tener es que cuando esto se cargue, igualando el voltaje que está en la pila, pues ya no va a haber una circulación de corriente. Ya se cargó el capacitor, ya no va a haber una circulación, digamos, de corriente, es decir, ya no van a transitar cargas positivas de este lado, haciendo que esto se cargue negativo. Ese proceso va a detenerse. Entonces, pues eso es lo que debemos ver. Matemáticamente, recuerden, las ecuaciones que tenemos ya nos describen muy bien este fenómeno. Recuerden que la suma de los voltajes es igual a cero, lo cual es equivalente a escribir esta ecuación que tengo aquí. Y además, recuerden que la ecuación, o bueno, sí, el voltaje en la resistencia se puede o es igual a la corriente por la resistencia. El voltaje en el capacitor pues se puede determinar con la carga dividido entre la capacitancia de ese capacitor. Si ustedes hacen el siguiente procedimiento, derivan con respecto al tiempo a ambos lados, lo que sucede es que como el voltaje es constante, ¿cierto? Recuerden, el voltaje es el voltaje de la batería, ese voltaje no cambia, esto es cero, ¿listo? La resistencia es constante, no cambia, por lo tanto la resistencia puede salir de la derivada y me queda que esto es la derivada de I con respecto al tiempo. dQ o la derivada de la carga con respecto al tiempo es lo que llamamos corriente. Y esto es constante, 1 sobre C. Y este lado, pues como esta derivada es cero, pongo el cero de esa derivación. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Reescribir esta ecuación. Me va a quedar cero es igual a dI sobre dt. Si derivo a ambos lados, 0 dividido entre r, pues me da 0. R dividido entre r me queda 1, no lo escribo. Y esto, pues como lo he dividido entre r, me queda de esta forma. 1 sobre rc. Y resulta que esto se conoce como, o es una ecuación diferencial. Entonces, esta parte a RC le llaman tau, ¿no? Entonces lo que yo definía aquí como tau es esta, ¿listo? Entonces, tener en cuenta eso, que esto es tau. Podemos reescribir la ecuación poniéndola o reorganizando esto, pasando del otro lado a restar. Eso fue lo que acabo de hacer aquí. Recuerden siempre que tau es igual a RC, es lo que recuerdo en esta parte. Y ahora la forma en la que uno resuelve esto es pues, de la siguiente manera. Uno puede asumir, se asume de hecho, que esta derivada es como si fuese un cociente, ¿listo? Solamente es una asunción. De hecho no es cierto que esto sea un cociente, pero eso se puede hacer. Y es útil para pensar este tipo de cosas. De ahí es como un numerador. Este i puede pasar a dividir hasta otro lado, el dt pasa a multiplicar
y eso nos da este resultado. ¿Listo? Ahora pueden ustedes integrar. Cuando integran, por ejemplo, integran este lado, recuerden que tau es constante. Si integran este lado, que lo que obtienen es un logaritmo natural, ¿cierto? La integral de dy sobre i es un logaritmo natural de i. Claro, como es una integral indefinida, o bueno, sí, indefinida, entonces vamos a poner que esto pues nos sale una constante c. Esto igual a menos, y por este otro lado nos sale el tiempo, ¿cierto? Si integro de t, me sale el tiempo. Pero claro, tau sale o puede salir fuera de la integral y me queda tau. Más un c, ¿cierto? Pues este c son diferentes, pero en últimas fíjense que yo puedo, como son, o digamos son constantes que no importan qué valor tomen por ahora, pues podemos reabsorber todo esta en una sola constante. Entonces, ¿qué tal si pasamos C1 al otro lado restando, ¿cierto? Y eso me quedaría un logaritmo natural de i menos t sobre tau más c. ¿Listo? Esta c es el resultado de haber restado estas. Podemos ahora elevar o usar la exponencial, ¿cierto? Si por ejemplo yo elevo ambos lados con una esta e a la c es una constante positiva, pero es constante al fin de cuentas. La voy a llamar k. Y me queda e a la menos t sobre tau. Y por este otro lado, esta e con este logaritmo, digamos, se cancelan y me queda una i. Listo, fíjense en la forma que tiene esto. Ahora resulta que, claro, en un tiempo inicial, donde t sea 0, esto sería 1. E y k tiene que coincidir con la corriente inicial. ¿Listo? ¿Por qué tiene que coincidir con la corriente inicial? Recuerden que con el paso del tiempo, la corriente físicamente uno va viendo que esas placas se van llenando y que eso va a ir disminuyendo. De hecho, en este modelito, sea cual sea acá, uno va viendo que si t aumenta, como esto está con un e a la menos t al fin de cuentas, va a ir disminuyendo y va a decaer a cero. Pero en un tiempo inicial, la corriente que tuvo que haber ingresado en el circuito es una corriente inicial. La corriente inicial la vamos a poner aquí como un I sub 0. Entonces, esto es igual, K es igual entonces a I sub 0, la corriente inicial, E a la menos T sobre tau. Y esta es la ecuación que tienen en la guía. ¿Cómo se obtiene ahora el voltaje? El voltaje en el capacitor, que es el que nos piden, es igual a Q sobre la capacitancia. Una forma de escribir Q es como la integral de la corriente. Entonces 1 sobre C integral de la corriente. Esa integral va de 0 hasta cierto tiempo, ¿cierto? O sea, y está ahí por usualmente uno acostumbra a no poner la misma variable en los eh, digamos en los límites de integración, así que déjenme poner aquí i por dt'. Faltaría entonces integrar esto. ¿Listo? El resultado de la integral, ustedes pueden evaluarla tal vez como ejercicio, no es obligatorio, pero esto les va a dar lo siguiente. Esta es una de las ecuaciones que van a encontrar en la guía. Este B sub S corresponde al voltaje de la batería y este pues corresponde a este término. En últimas está diciendo que con el paso del tiempo esto se hace cada vez más pequeño. Recuerden que aquí hay un menos. Es decir, que esto tiende a cero. O sea que como aquí hay un 1 menos 0, pues me da 1 y me queda entonces en el infinito B sub S. Es decir, que se igualan los voltajes tanto en el capacitor como en la batería. Eso es lo que me quiere decir esta expresión de aquí. Ahora sí, vamos a hacer el laboratorio. Bien, recuerden el modelo matemático es este. Vamos ahora a tomar datos y vamos a fijarnos en dónde vamos a tomar esos datos. Fíjense en cómo inicia esto. Por acá ustedes sacan su cronómetro y pues va a estar todo descalibrado. Bueno, va a empezar ahí en ceros.
Si ustedes le dan play, listo, ahí el señor movió esta palanquita y va a entrar en contacto con este contactor, se llama. Y después de eso va a empezar a fluir corriente. Fíjense en cómo se comporta esto, qué es lo que uno esperaría de acuerdo al modelo. Si uno hace la gráfica de corriente, fíjense que esto está midiendo corriente, dice miliamperios. Uno esperaría tener un gráfico de estos. Entonces, este es el modelo, más o menos la gráfica de este modelo es esta, iniciando en I sub 0. Si ustedes, por ejemplo, ponen aquí t igual a 0, me marcará I sub 0. Entonces debería uno ver este escalón muy marcado y después caer. Pero exactamente no vamos a ver eso. Lo que vamos a ver va a ser no un escalón muy marcado. Recuerden que esto es una idealización de cosas que pasan, un proceso físico bastante complejo. Va uno a ver una subida así bastante brusca que va a llegar a un I sub 0 y después va a caer, de acuerdo al modelo. Entonces, esta caída brusca hay que identificarla. ¿Cómo la identificamos? Viendo dónde la corriente alcanza su máximo. Entonces, hay que identificar ese máximo en el video. Y a partir de allí cuadramos nuestro cronómetro en cero. Vamos a seguir y fíjense que por acá el amperímetro empieza a moverse. Se mueve, se mueve, se mueve y por acá en uno de estos fotogramas alcanza el máximo. Entonces vamos a ver en qué fotograma. Parece que en unos cuantos antes. Y en este fotograma yo identifico que alcanza el máximo. Justo allí vamos a tomar datos. Entonces, ¿qué datos vamos a tomar? Ponemos esto en ceros. Listo. Y aquí ya hemos cuadrado nuestro cero en tiempo. Y vamos a ver cuánto hay de tanto de corriente como de voltaje. En corriente esto tiene una resolución de, fíjense hasta qué escala va hasta 1 miliamperio. La mitad de eso es 0.5 miliamperios y está dividido en 10 partecitas. Luego cada uno de estos tiene resolución de 0.5 miliamperios. 0.5 miliamperios. ¿Listo? No, 0.05 miliamperios, perdón, 0.05 miliamperios. Listo. Ahora sí, teniendo en cuenta cuánto es cada una de estas rayitas, pues yo les recomendaría irse al zoom de su navegador para, pues por si no se alcanza a ver. Listo, lo hago más grandecito. Y aquí entonces sería 5.55, 0, a ver, 0.55, por acá aumento y me daría 0.6. Esta flechita me está indicando 0.6. ¿En qué tiempo? En el instante 0. Voy por acá y lo registro. Entonces, tiempo 0, corriente 0.6. Ahora, recuerden que acá está en amperios, entonces tengo que cambiar esto, ¿cierto? Añadiéndole 3 ceros, porque pues es 0.6 miliamperios. Listo, entonces ahí ya quedó registrado. Y vamos a ver el voltaje, cuánto marca. El voltaje está marcando eh, aproximadamente 2. Bueno, veamos pues qué escala tiene esto. Esto mide 0.1 voltios, o sea, aquí está 1.5, 1.6, 7 y 8. Entonces sería 1.8 voltios. ¿A qué se debe este comportamiento? Bueno, perdón, es acá. Estos son datos extra, perdón que los haya puesto acá. ¿A qué se debe este comportamiento? El comportamiento que observamos acá. Bueno, que el flujo, a ver, el campo eléctrico tiene que comunicarse básicamente con el campo eléctrico en este alambre. O sea, si ustedes, por ejemplo, tienen un diferencial de potencial, en últimas van a generar un campo eléctrico, pero el campo eléctrico pues le va a quedar le va a quedar más fácil polarizar estos cables. Entonces esa polarización tiene que ir viajando y esa polarización ocurre en un tiempo, pues no corre tan rápido como la luz, se tarda bastante. Y uno ve con ese tiempo
o ve que es este tiempo, ¿no? El tiempo en el que viaja esa polarización. Tener en cuenta eso. Y pues después ya es que empezamos a tomar datos para ver cuánto es tau. Perfecto. Y de ahí en adelante seguimos tomando datos. ¿Sí? A partir de allí seguimos tomando datos. ¿Hasta dónde vamos a tomar esos datos? Hasta que la corriente se haga cero. Entonces vamos a aumentar aquí nuestro tiempo y vamos a ver un instante en el cual ya la corriente es cero, que es aproximadamente 1.5 segundos para esta configuración. Van y con esta configuración toman los datos solamente hasta aquí y cambian de configuración. Ahora yo no voy a hacerlo, ¿sí? Ustedes lo van a tener que hacer. Voy así a mostrarles cómo sería la corriente linealizada y cómo se haría esa corriente linealizada. Si ustedes se fijan aquí, tienen esto dependiendo de este tiempo. Para linealizar la corriente, vamos a ir y tomar esta ecuación y vamos a sacarle el logaritmo natural a ambos lados. Si le saco el logaritmo natural a ambos lados, me queda el logaritmo de i, que es igual al logaritmo natural de i sub 0, e a la menos t sobre tau. Y ahora si aplicando propiedades de logaritmos, me queda logaritmo de i sub 0 más logaritmo natural de e a la menos t sobre tau. Esto me queda igual entonces a, fíjense que el logaritmo con este s van, es como si se cancelaran, me queda menos, porque este menos baja, t sobre tau. Listo, logaritmo natural de i. Así que fíjense que esta puedo identificarla como una y, esta puedo identificarla como una b, y esto que tengo aquí puedo identificarlo como a por t, donde a, bueno, de hecho déjenme ponerlo con un signo más, donde a es igual a menos 1 sobre tau. ¿Sí? Reorganicemos esto bien bonito para que se identifique la ecuación de una línea recta. Entonces me queda a por t más b, en donde a es igual a menos 1 sobre tau y b es igual al logaritmo natural de i sub 0. Entonces, cuando hagan la regresión lineal, bueno, primero, ¿cómo linealizan la corriente? Vamos a este ejemplo. Corriente linealizada sería simplemente aplicarle un change con un fórmula y sacar el logaritmo natural de la corriente. Le dan submit, listo, les va a quedar valores en valores negativos, perfecto, y ahora sí van a graficar, cuando les pide por aquí abajo graficar cosas, la corriente versus el tiempo. ¿Sí? Cuando grafiquen la corriente versus el tiempo, lo que van a encontrar va a ser una pendiente, y recuerden que esa pendiente es esto. ¿Sí? Con esa pendiente, si ustedes se fijan, pueden hacer lo siguiente, pueden ver, pasar a multiplicar tau, pasar a dividir a, y esto es la constante tau, 1 sobre a, donde a es la pendiente digamos, de esa recta. Listo. Así que esto es lo que deben tener en cuenta. I sub 0, si quieren determinar I sub 0 en términos de sus datos, pues fíjense que si aplican a ambos lados, digamos, la exponencial, va a quedar que I sub 0 es e a la b. Entonces también tengan en cuenta esto. Recuerden que es tau. Tau es igual a r por c. R es un valor dado en el video. Si ustedes se devuelven, R se lo dan en el video. Entonces, ¿dónde se lo dan? Se lo dan justo aquí. ¿Listo? Cuando escogen ya le están diciendo qué resistencia están usando. Entonces, eso ya se conoce. Por acá, ustedes pueden ir al correspondiente video, dice capacitor 1, ¿cierto? O sea, una configuración de resistencia, una configuración de capacitor, pueden escoger varios. Pero fíjense que aquí hay como 6 capacitores. Si quieren saber la capacitancia de esos capacitores, vayan al video 2. En el video 2 me dice medición de capacitancia y aquí van a encontrar los 6 capacitores.
¿Cómo se determina esa capacitancia? Por ejemplo, si ustedes seleccionan el 1 y le dan play al video, fíjense que el dispositivo tarda un ratito, pero al final saca aquí que esto es de 92.2 microfaradios. Y así se va leyendo. Por ejemplo, vamos a ver el capacitor 2, le vamos a dar cargar y vamos a darle play. Y este es de 202 microfaradios. Listo. Así van a hacer las cosas. Perfecto, no lo hice, no tomé datos. Y ahora me va a preguntar qué representa la pendiente y el punto de corte de la regresión lineal. De todos estos, por aquí lo tienen, deban tener en cuenta eso. ¿Qué representa? Fíjense que la pendiente es menos el inverso de tau, ¿sí? Y el punto de corte b es el logaritmo natural de i. Listo. Ahí está respondida esa pregunta. Les va a pedir que pongan la constante de tiempo, es decir, que determinen qué estado, la resistencia y la capacitancia, pero esta capacitancia corresponde a la que ustedes encontraron o pueden, bueno, esa capacitancia la pueden encontrar con los datos que tienen. ¿Cómo la encuentran? Pues vamos por acá. Solamente sería despejar, ¿cierto? La capacitancia de esta fórmula, que sería tau sobre R. ¿Qué es tau? Recuerden que es menos 1 sobre A. Y pues R pues estaría por acá, ¿cierto? O sea, esto al fin de cuentas es menos 1 sobre A por R. Esa sería la capacitancia. A seguramente va a ser negativa y con este menos les va a dar más. La capacitancia debe ser positiva, ¿no? Listo. Aquí les pide que pues pongan solamente las capacitancias. Lo único que van a tener que hacer es poner las capacitancias de cada uno de estos condensadores que miran en el video 2. Nada más. O sea, por ejemplo, yo determiné que para el capacitor 2 me dio 202 microfaradios. Voy a tener que registrarlo aquí. 202 microfaradios. Y aquí pues me piden compare su valor experimental C con el valor nominal mediante un error porcentual. Calculan el error porcentual. Y después el valor experimental de C, el C teórico. El C teórico, en últimas, el C teórico es el obtenido indirectamente. O sea, C experimental es el que ustedes miden con el aparato. Y C teórico es este es C teórico. Sí, o sea, varía mucho qué es un valor experimental y qué es un valor teórico, casi que a conveniencia. Pero lo van a asumir así. Listo. Hasta ahí esa parte. Y ahora en el análisis cualitativo me va a decir cuáles son las posibles fuentes de error entre los valores experimentales y teóricos. Bueno, una es que no está teniendo en cuenta la resistencia de los cables. Eso puede dar un cambio en la constante teórica tau, porque la resistencia de los cables se debería tener en cuenta. Ahí hay una fuente de error sistemática, de hecho. Errores aleatorios siempre van a ocurrir. Eh, digamos que la resistencia, bueno, no, digamos que la fuente tenga alguna ondulación, alguna cosa y que me haga variar el resultado. Ah, bueno, y otra fuente de error sistemática que tal vez estoy olvidando es que la resistencia, pues en últimas, la resistencia que nos da el fabricante, pues uno le cree que tiene eso, pero al momento de medirla es otra cosa. Entonces también por ahí pueden haber fuentes de error. ¿Qué información proporciona la constante de tiempo del circuito? Ustedes pueden ir arriba, pero en últimas, la constante de tiempo me indica en cuánto tiempo va a cargarse el circuito. Ustedes pueden ir arriba a leer justo en esta parte en donde me dice que la constante de tiempo se interpreta como el tiempo que tarda en alcanzar casi el 63.2% de la carga del capacitor. Listo, si se toma una capacitancia constante y se aumenta la resistencia, ¿qué ocurre con el tiempo de respuesta del circuito? Eh, bueno, pues si ustedes ven, tau es RC, es decir, tiene una dependencia directa con la resistencia. O sea que el tiempo de
el tiempo de respuesta del circuito aumentaría, ¿cierto? Ahora me dice que las gráficas de voltaje contra corriente se conocen como curvas características. ¿Qué forma tiene la curva característica para el circuito RC? Pues nada, ya solamente sería escoger entre estas, ¿no? Y recuerden más o menos el modelo que sigue, ¿cierto? Que es más o menos este. Tiene pinta de ser una exponencial, pero al contrario, o sea, para abajo, ¿cierto? O sea, una exponencial que decae por este menos que tiene acá arriba. Listo, este laboratorio es un poquito largo, así que nada, los invito a que lo hagan lo más rápido posible y que vean este video. Chao.